Irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos Nós chegamos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros llegamos al mensaje 17, tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras preciosas para la edificación. Estamos hablando, ya llegamos a las epístolas de Pedro. Mensaje 17. Pastor y obispo de vuestras almas. Lectura de la Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 2 al 25. Antes de comenzar la palabra, me gustaría hablar un poco sobre los inversores del reino. Ustedes recibieron todos esta hoja, los hermanos aquí adelante dieron un ánimo, encorajaron, pero me gustaría de situar a los hermanos de que nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad en relación a la necesidad de la obra del Señor, y nosotros necesitamos tener una visión de que la obra del Señor aquí en la tierra, quien tiene que llevarlo adelante es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Por tanto, la necesidad financiera de la obra necesita atender el avance de la obra en la velocidad del Señor. Nosotros no podemos atrasar la obra del Señor por causa de nuestra falta de recursos. Y si el Señor tiene una velocidad para llevar su obra adelante, ciertamente Él suple con los recursos financieros. ¿Y Él suple a partir de quién? A partir de nosotros. Nosotros que hacemos la obra del Señor. Entonces, el primero es cambio de mentalidad. Quien está haciendo la obra del Señor no es una persona, no es un individuo. Quien está haciendo la obra del Señor somos todos nosotros. Y nosotros no tenemos en medio nuestro, ni el Señor quiere así contar con un multimillonario, un banquero o alguien que supla todas las necesidades de la obra. Hermanos, el Señor no usa este principio. El Señor quiere contar con todos ustedes, todos nosotros, cada miembro del cuerpo de Cristo. Por tanto, hermano, es una honra, un privilegio que nosotros podamos participar del avance de la obra del Señor, también en sus recursos financieros. Aquellas mujeres de Lucas capítulo 8, ellos suplieron todas las necesidades del Señor Jesús en cuanto estuvo en la tierra. Parece que Jesús nunca habló de esto, pero ellas estuvieron prontas para preparar todo lo que necesita para que Jesús predique el Evangelio, la logística, las necesidades de hospedaje, comida y el dinero necesario. Hermanos, es en este mismo principio que el Señor quiere que nosotros tengamos esta mentalidad diferente. Nosotros somos es a partir de nosotros que el Señor quiere suplir su necesidad en la obra. Y si nosotros tenemos realmente un corazón de traer al Señor de regreso, nosotros no podemos dejar que la obra tenga falta de recursos para traer de regreso al Señor. Entonces, hermanos, de aquí en adelante, ¿por qué surgieron esta necesidad de inversores del reino? Es nosotros invertir en el reino. El reino del Señor necesita ser expandido para que el Señor pueda volver. Es para esto que nosotros estamos aquí. Por tanto, hermanos, los inversores del reino son cuotas de 500 reales para que aquellos hermanos tengan las condiciones. Yo creo que, aunque usted puede considerar que usted no la tenga, pero si usted va delante del Señor y ora y pide, el Señor va a decir, un día, el Señor te va a decir,
tú tienes condiciones y yo voy a suplir a través de usted como un canal y usted se va a sorprender lo que el Señor puede hacer en su vida financiera. Hermanos, cuando nosotros levantamos estas cuestiones ya hace algunos meses y nosotros tuvimos una comunión en la estancia con algunas regiones que estaban comenzando, inversores del reino, por ejemplo, la región 4, la región del nordeste, con 5 estados en el nordeste. La mentalidad de los hermanos líderes era que ellos iban a levantar 30 cuotas de 500 reales para la obra del Señor en aquella región. Nosotros les hablamos, ustedes necesitan levantar como mínimo 200 a 300 cuotas como mínimo. Y hermanos, ellos oyeron esta palabra en aquel fin de semana que estábamos teniendo comunión en la estancia. En aquel mismo fin de semana, ellos no estaban en sus regiones. Comenzaron a llamar a los hermanos. ¿Ustedes creen que en aquel fin de semana ellos comenzaron de 30 cuotas a 200 cuotas? La limitación está en nuestras cabezas. Cuando ellos abrieron que los hermanos puedan participar, y principalmente las hermanas, nos sorprenden. Las hermanas son más prácticas. Ellas pueden ser muy económicas en sus casos domésticos, pero para la obra del Señor, las hermanas tienen las manos abiertas. A veces es mejor hablar con las hermanas que hablar con los hermanos. Entonces, vamos a cambiar nuestra mentalidad. La región 1 tiene que ser la región que más cuota tiene en el tema de inversores de reino. Es una región vasta, grande. El Señor les va a dar esta oportunidad que ustedes se rediman. En esta mañana estoy hablándoles a ustedes. Yo creo que habla a todas las iglesias. Nosotros podemos desafiar al Señor. Es el único tema que el Señor dice, probadme en esto. Podemos probar al Señor. El Señor va a derramar, abrir las ventanas del cielo y derramar para lo que necesita. Y este dinero va a pasar por usted. No solo usted va a ver que usted va a tener condiciones de una cuota, usted va a comenzar a asumir 2, 3, 4, 5 cuando el Señor comience a bendecirlos. Vamos a creer, hermanos, vamos a creer que el Señor puede realmente y el Señor va a usarlo a usted para traer recursos para su obra, para expandir a toda la tierra, no solo aquí en esta región. Nosotros vamos a expandir esta obra a toda la tierra, como de hecho ya está sucediendo. De aquí a una semana, nosotros estaremos yendo a África del Sur, porque el Señor usó los recursos oriundos de las propias iglesias aquí y nosotros estamos. Ustedes saben que en África, en estos 2 años y medio, en esta nueva etapa de trabajo, nosotros ya gastamos 5 millones de reales. ¿De dónde salieron estos recursos? De nosotros, de los hermanos, ¿es verdad? Entonces el Señor va a continuar y vamos a parar por ahí. No, vamos a continuar. Por tanto, sea usted un inversor del reino. Yo sé que hermanos en San Pablo participan de 30 cuotas. Entonces, no menosprecie lo que el Señor puede darle a usted para que usted participe. Está bien, ahora hay muchos más hermanos, muchas más cantidades de hermanos que no pueden asumir una cuota de 500. Por eso que nosotros abrimos la oportunidad para todos, para el socio del Evangelio. Si usted no puede una cuota de 500, usted puede 10 reales, 50 reales, 100 reales, 200 reales, no hay problema. Usted participa, por eso aquí también está Socios del Evangelio. Y el Socio del Evangelio Kit es para nosotros educar a nuestros niños. Ellas pueden llevar 1 real, 50 centavos, 2 reales, 5 reales, lo que sea. Ya crea una cultura de nuestros niños para que ellos participen también del Socio del Evangelio. Y Socios del Evangelio son principalmente para la mantenimiento de la obra regional, la propia región manteniendo su obra. Nosotros podemos todos participar. No, nadie se quede afuera. Nadie se queda afuera. No importa la cantidad. Yo quiero participar. Quiero hacer parte de esto. ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará su corazón. ¿Está bien? Entonces, esta es la palabra de ánimo rápido. Yo les paso y espero que ustedes puedan aún que quien ya llenó pueda rellenar con un mejor valor, ir delante del Señor y el Señor le va a dar recursos a usted.
Desafía al Señor en esto. Desafía al Señor en esto. No va a hacer cálculos. No esté haciendo cálculos delante del Señor. ¿Está bien? Y otra cosa que necesito hablarles a ustedes es que, hermanos, nuestras conferencias de jóvenes y adolescentes, nosotros vamos a hacer una sola conferencia, no vamos a ser separados, jóvenes y de adolescentes, porque nuestros adolescentes hoy aman tanto la palabra que tienen condiciones de asimilar la palabra tanto igual que un adulto o mejor aún, porque ellos toman nota, ellos rumean, ellos entran, son muy enfocados, tienen un amor reverente a la palabra y el Señor los ha bendecido por su simplicidad y por el amor a la palabra. Por tanto, hermanos, nosotros consideramos que no tenemos que separar más a nuestros adolescentes y jóvenes. Ellos van a recibir la misma palabra. Puede ser que una actividad o otra a la tarde sea algo más específico, pero la conferencia será una sola. Se comenzará en un día jueves y terminará en el día domingo de mañana con la palabra profética en vivo para ustedes. Entonces, esto ya va a suceder en enero. Y por causa de esto, nosotros, los intendentes que cuidan de ellos, hermanos, necesitan participar. Ustedes necesitan ayudarlos, los monitores o cosas de ese tipo. Ustedes necesitan participar. ¿Y cómo disminuir el número de días? Da más oportunidades, que más hermanos participen. Y yo quiero decirles a ustedes, preparen desde ya las condiciones para que los hermanos jóvenes puedan participar. Y también otra novedad, que la conferencia internacional en Carnaval, también nosotros vamos a disminuir el número de días. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos viviendo una vida de la iglesia muy intensa. Los cooperadores, los hermanos líderes de cada región están acompañando prácticamente todas las conferencias regionales y están corriendo detrás, y esto está trayendo mucha bendición a las iglesias. Y cuando nosotros llegamos a la conferencia internacional, parece que los primeros 2, 3, 4 días, la carga de suplir, la carga de encargo que el Señor nos ha pasado, ya parece que pasó una semana tan intensa. Es el pasaje de encargo, el pasar encargo. Nosotros sentimos que no hay más necesidad de nosotros continuar de este paradigma de conferencia de 9 días. Podemos disminuir, podemos hacer conferencias. Por ejemplo, en Carnaval, usted prácticamente no necesitará pedir permiso en su empresa. Vamos a comenzar en el sábado, que en verdad el viernes a la noche nosotros vamos a hacer la abertura, sábado, domingo y lunes y martes, que termina también el feriado de Carnaval, termina también la conferencia el día miércoles a la mañana, y nosotros podemos llenar la estancia de esa manera. Vamos a llevar el mayor número de personas para allá. No necesita sacar vacaciones, usted puede ir, y en septiembre vamos a hacer lo mismo. Entonces, queridos hermanos, prepárense para este cambio, esta próxima conferencia internacional. Y vamos a trabajar desde ahora, hermanos, para llevar al máximo número de hermanos posible, ¿no es así? Vamos ya a viabilizar a aquellos hermanos que tienen dificultades. Hermanos, ya da cuotas, ya le hace en ahorros, y llega el día, nosotros ya solo reservar el pasaje para quedar un precio más accesible. ¿Está bien? Estos son los cambios. Entonces yo creo que el Señor va a bendecirnos aún más, y continúa pidiendo agenda positiva, los hermanos que puedan acompañar presencialmente las conferencias. Hermanos, las iglesias van a ser cada vez más saludables por acompañar de cerca, por sus hermanos acompañar de cerca las conferencias de la palabra. Amén. Era esto que yo tenía que hablar antes de la palabra. Muy bien, nosotros llegamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11.
Yo creo que no necesito repetir el encargo de Pedro. Ustedes saben que Pedro está hablando a los forasteros, a los peregrinos de los judíos creyentes, y de que el mismo Pedro, él percibió cuánto él, como hombre natural, no tendría la mínima condición de servir al Señor y atender a la necesidad de la obra del Señor. Entonces él ya vio que hay necesidad de transformación. Nosotros necesitamos de la salvación de nuestra alma. No podemos servir al Señor de una manera natural. Entonces él ya comienza a hablar que nosotros, que fuimos regenerados para una esperanza viva, y ahora, hermanos, Dios está probándonos. Cómo se prueba, cómo se refina al oro, quitando todas las impurezas. Esto es que Dios está haciendo en medio nuestro. A veces usted no entiende por qué pasa por dificultades, por tribulaciones, pasando por sufrimientos. Usted que ahora decidió amar al Señor, seguir al Señor, la palabra de cerca, y ahora vienen situaciones de prueba. Esté sabiendo que el Señor en verdad quiere purificarlo a usted, quiere hacer con que esta fe suya sea totalmente pura, para el Señor eliminar todas las impurezas del viejo hombre en medio nuestro, y así, hermanos, para nosotros alcanzar finalmente la salvación de nuestra alma. Cuando alcanzamos la salvación de nuestra alma, la plena filiación será alcanzado por nosotros. Cuando la iglesia llegue a esta condición, el Señor volverá, y nosotros, probablemente los vencedores, yo estoy hablando para un grupo de personas que desean ser vencedores. Entonces nosotros estaremos reinando con el Señor, aún en la gran tribulación. El Señor nos librará de la gran tribulación y estaremos ya en el tercer cielo, en el trono de Dios, y nosotros vamos a reinar con el Señor durante 1000 años. Yo espero que usted y yo hagamos parte de esto. Es para esto que luchamos aquí en la tierra, oh Señor Jesús. Por eso que nosotros ayer hablamos, para esto necesitamos alimentar esta vida que nació de nuevo dentro de nosotros, despojando toda maldad, todo dolo. Aquí en el versículo 1 del capítulo 2, todo malicia, engaño, hipocresía, envidia, y comenzar a desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada de la palabra. Y ayer nosotros leímos Isaías 66, el versículo 2, la condición para realmente crecer y llegar a la salvación completa, para que el Señor nos bendiga, es tener un corazón afligido y abatido. En otras palabras, bienaventurados los pobres bienaventurados los humildes de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, quien quiere participar de la realidad del reino de los cielos, hermanos, tiene que tener un espíritu contrito, un espíritu vacío, no aquellos que se consideran algo, aquellos que creen buenos, capaces de hacer la obra de Dios. Dios no los busca a estos. Dios busca a aquellos que sienten que no son nada, que son totalmente insuficientes para la obra del Señor, como Pedro se sintió después de negar al Señor 3 veces. Hermanos, de esta manera el Señor consigue edificarnos en una casa espiritual y sentirse a gusto. Él no encuentra ninguna resistencia de nuestra capacidad, de nuestras opiniones. Él encuentra totalmente en casa, se siente a gusto. Y no solo esto, Él necesita tener amor reverente a la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, es por estas condiciones que el Señor ha bendecido a nuestros adolescentes. Esto contagió a nuestros jóvenes y está contagiando a toda la iglesia por el amor reverente a la palabra. Entonces, rápidamente, hablando de este paño de fondo, y cuando llegamos al versículo 11, recuerdo nuevamente, capítulo 2, versículo 11, Pedro estaba hablando con un público que eran considerados de la dispersión
los peregrinos, los judíos creyentes que estaban esparcidos por los diversos países, diversas naciones gentiles. Y Pedro hablaba cómo ellos deberían comportarse en esas naciones. Por eso el versículo 11, voy a leerles a ustedes aquí para ustedes. Os exhorto, hermanos, como peregrinos y forasteros. Ustedes entendieron, ¿no es así? Os exhorto como peregrinos y forasteros, porque ellos eran esto, a que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, los que son peregrinos son judíos creyentes, pero todos nosotros en verdad somos peregrinos aquí en la tierra. Hebreos capítulo 11. Voy a recordarles a ustedes nuevamente. Versículo 8, Hebreos capítulo 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjeros en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él recibió una promesa y salió a una tierra que no conocía, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no tenía una esperanza de ir a una tierra física, aunque Dios le haya prometido la buena tierra de Canaán. Pero, en verdad, Abraham, su esperanza estaba en una ciudad que tiene fundamentos, de la cual Dios es el arquitecto y el constructor. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si se hubiesen estado pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Él no salió para volver, no. Pero ahora aspiran una patria superior, esto es celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos de ser llamados su Dios, por cuanto les ha preparado una ciudad. Por eso, hermanos, nosotros también, aunque no seamos estos judíos que estaban en una patria ajena, nosotros también, en verdad, nosotros pertenecemos a la patria celestial. Nosotros pertenecemos a la ciudad que tiene fundamento, que el Señor es el constructor. Por tanto, hermanos, nosotros no somos de esta tierra. Aunque con relación a los inversores del reino y con relación a las ofrendas, no tiene sentido nosotros invertir tanto en esta tierra. Vamos a gastar aquello que es necesario. Si usted necesita una casa grande y el Señor sabe su necesidad, el Señor te va a dar una casa grande. No necesita tener una familia grande, tener muchos miembros. El Señor te va a dar una casa grande. Si usted necesita de un automóvil, el Señor te va a dar según su necesidad. Pero no vamos a tener un corazón de invertir en esta tierra. Vamos a invertir en el reino. Porque nuestra patria es celestial. Por eso que la última fiesta de los judíos también es llamada la fiesta de los tabernáculos. Hay muchos judíos ricos por todo el mundo, ¿no es así? Los judíos son
son los más ricos en toda la tierra. Pero hermanos, ellos pueden vivir en mansiones, tener yate, aviones particulares. Pero cuando ellos van a esta fiesta de los tabernáculos, el Señor les dijo a ellos van a despojarse de todo el confort material y ellos van a habitar en tiendas, como los otros judíos. Todos nosotros vamos a habitar en tiendas de una manera simple. ¿Usted ya acampó alguna vez en su vida? ¿Ya acampó? No se puede llevar muchas cosas. No se puede llevar colchón. Aquí no usa cobertores, no necesitan cobertores. Usted no necesita llevar todos los elementos de su confort. Allí usted es simple, ¿no es así? Lleva una mochila. Creo que aquí ni necesita agua. No creo que necesita ni sábana para cubrirse. Y entonces usted vive de una manera simple porque usted es un mochilero aquí en la tierra. ¿No es así? Por tanto, hermanos, no invierta tanto en la tierra. Vamos a vivir una vida simple. ¿Está bien? Yo no condeno a quien tiene casa y automóvil bueno. No, cada uno tiene lo que precisa y el Señor les va a suplir. Pero, hermanos, vamos a buscar vivir una vida simple, una vida de peregrinos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vamos a invertir todo el dinero posible para el reino. Somos inversores del reino. Amén. Por eso, hermanos, en cuanto nosotros vivimos aquí en la tierra, nosotros somos del reino celestial, pero nosotros aún estamos viviendo aquí en la tierra. En cuanto vivimos aquí en la tierra, nosotros aún estamos sujetos a las influencias de la tierra. Por eso que yo he hablado, Juan 17, el Señor habló, oró al Padre, de que aquellos que el Padre le había dado, Él no perdió a ninguno y no va a perder a ninguno. Solo que Él dijo algo en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Los que son del Señor, lo que necesitan es de la palabra. Todo lo que necesitamos es de la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció por el hecho de usted estar viviendo por la palabra. Y la palabra es la que le gobierna a usted, que dicta reglas en su vida. El mundo le odia porque el mundo quiere que siga usted el sistema del mundo. El mundo los odia porque ellos no son del mundo, como también yo no soy del mundo. Piense bien, hermanos, nosotros no somos del mundo, así como nuestro Señor Jesús no es del mundo. Ahí el versículo 15, solo que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no nos quitó del mundo, porque nosotros necesitamos continuar viviendo en el mundo. ¿Para qué? Para aún, por un lado, procesar la salvación de mi alma, pero por otro lado, el Señor aún necesita de mí para invertir en el reino, para predicar el evangelio del reino, rescatar a muchas otras personas. ¿Estoy en lo correcto? Si el Señor nos quita del mundo, nosotros salimos del mundo y terminó. Pero el Señor no nos quitó del mundo, solo que el Señor pide al Padre que los guarde del mal. Versículo 16 nuevamente, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, esto es importante que usted sepa. Por un lado, hermanos, en 2 veces Jesús dijo, ellos no son el mundo como yo tampoco soy. 2 veces dijo esto. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, nosotros no somos del mundo, pero nosotros aún vivimos en el mundo. Este es el problema. El hecho de nosotros vivir en el mundo aún puede ocupar nuestro corazón. Aún existe una lucha, ¿no es así? Esta lucha. Entonces, nuestra lucha, hermanos, no es... Vamos a ver Efesios 6. Efesios 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas autoridades del mal están en las regiones celestiales, pero ¿actúan dónde? Actúan en el mundo, porque ellos son dominadores del mundo, son fuerzas espirituales del mal, pero ellos tienen un dominio del mundo y usted vive en el mundo. Ustedes perciben el peligro. Nosotros estamos viviendo en el mundo donde quien domina son estos principados, potestades, autoridades, son fuerzas espirituales de maldad, son dominadores de este mundo de las tinieblas. Y nosotros estamos en el mundo, estamos sujetos a estas fuerzas espirituales del mal. Por eso, hermanos, Jesús pide al Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es este mal, ¿está bien? Entonces, hermanos, en esta lucha contra el maligno, nosotros necesitamos saber qué lucha es esta. Porque él dice así, porque yo digo así, Pedro habla, a abstenerse de las pasiones carnales que hacen guerra contra el alma. Estas pasiones carnales hacen guerra contra el alma, no permiten que su alma sea salva. Por la transformación, por el suplir de la palabra. Y entonces, ¿qué el mundo quiere hacer? El mundo quiere ocupar su corazón. Entonces, en esta lucha necesitamos saber que el maligno usa al mundo para luchar contra el Padre. ¿Quién es el opositor directo al Padre, hermanos? Es el maligno que usa al mundo es su instrumento. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos herramientas que son el colportaje, nosotros tenemos herramientas que son los adolescentes, con los jóvenes, con los intendentes. El mundo también tiene sus instrumentos, tiene sus herramientas. ¿Cuál es la herramienta del mundo? El maligno también tiene la herramienta que es el mundo para vencernos, para ocuparnos. Por tanto, hermanos, nosotros no podemos permitir que el mundo, que el enemigo use al mundo, hermanos, para ocupar nuestro corazón. ¿Por qué Dios quiere su corazón y el maligno también quiere su corazón? ¿Por qué? ¿Quién sabe esto? El corazón es el centro de disputas. ¿Por qué para Dios es tan importante el corazón? El corazón es la tierra donde Dios puede sembrar la semilla del reino. Ahí el reino crece y Dios establece su reino aquí en la tierra, ¿no es así? Ahí automáticamente expulsa el reino de Satanás. Es por eso que Satanás no va a permitir que este reino se establezca aquí en la tierra. Entonces él quiere ocupar su corazón, damnificándolo para recibir la semilla del reino. ¿Dónde está esta afirmación de que nuestro corazón es la tierra para recibir la semilla del reino? Mateos 13, usted conoce la parábola del sembrador. No es solo la escuela dominical para usted oír como una historia, no. Ahí, capítulo 13, versículo 19, aunque hable un poco del lado negativo, pero aquí tiene las definiciones correctas. A todos los que oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué les fue sembrado en el corazón? Es la semilla, y la semilla que fue sembrada por el sembrador. Porque en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte cayó a la vera del camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra cayó en pedregales donde había
no había mucha tierra y brotó pronto y no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espino y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Ahí Jesús explica que la semilla es la palabra del reino y la tierra para donde la semilla cae para fecundar, para brotar, es el corazón del hombre, el corazón del hombre. Por tanto, hermanos, aquí Dios necesita del corazón del hombre para establecer el reino de Dios. Dios necesita ganar su corazón. Dios necesita del corazón de los hombres. Entonces, cuando nosotros vamos a las calles, predicar el evangelio, ¿saben? Puedo orar por usted, leer una palabra en la inmersión. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Nosotros estamos siendo usados por Dios para ganar el corazón. Aquel corazón tiene que ser una tierra para recibir la palabra del reino. Una semilla incorruptible tiene que entrar allí para que el reino pueda establecerse y crecer. Por eso, hermanos, el maligno no quiere esto. El maligno usa todas sus fuerzas para impedir esto. Yo espero conseguir cambiar su manera de pensar. Entonces, el corazón es el centro, es el terreno de lucha, es el campo de batalla. Tanto Dios como el maligno quiere ganar su corazón. El maligno quiere arruinar su corazón para Dios, pero Dios quiere ganar su corazón para que el reino pueda ser establecido y crecer aquí en la tierra. Oh, Señor Jesús. Yo voy a decir otra cosa. Yo no quería hablar esto. Yo quiero decir otra cosa. Hoy, preparando este mensaje, yo percibí, porque la manera antigua de yo entender la palabra del sembrador, del capítulo 13 de Mateo, era que Dios, alguien vino a sembrar, nuestros colportores salen a sembrar, nuestro Señor Jesús vino aquí en la tierra para sembrar, y cuando se siembra, se encuentran estos 4 tipos de tierra. ¿No es así que nosotros aprendimos? Cayó en 4 tipos de tierras. ¿Cayó en qué? Cayó a la vera del camino. Cayó en pedregales o entre los espinos y al final en la buena tierra. Entonces, ¿en qué tierra? ¿Qué tierra usted es para que caiga esta semilla? Generalmente decimos, yo quiero ser la buena tierra. ¿No es así? Son 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones. Pero hermanos, hoy yo no lo entiendo así. Yo entiendo, hermanos, que esta semilla ya se sembró en usted. No sé si usted entiende. Estos 4 tipos de suelos está hablando de su historia. No son de 4 personas diferentes. Está hablando de su historia. Un Señor un día sembró la semilla en su corazón. Y usted creyó en el Evangelio y usted fue salvo. Usted hoy tiene la semilla incorruptible en su corazón, pero principalmente aún está confinada en su espíritu humano. Su corazón solo participó para aquel momento inicial, para que el Señor regenere, hacerle nacer de nuevo la vida de Dios entró en usted, pero después de esto, esta semilla no creció más. ¿Por qué no creció más? Porque su corazón está como una tierra a la vera del camino. Por eso Jesús explica aquí, ¿qué es la vera del camino? Versículo 19, ¿no es así? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, muchos tienen ya la semilla dentro de sí. Pero la palabra profética toda la semana está hablando y muchos no la comprenden. Muchos no les interesa la palabra porque están hablando griego para ellos. Ellos no entienden nada y no quieren ni entender. Él va a vivir entonces. ¿Él es un cristiano? Sí, es un cristiano.
va a continuar cristiano, él no va a perder la salvación. Pero hermanos, esta semilla está a la vera del camino. Mucho tráfico, no tiene tiempo para comprender la palabra. Yo no tengo tiempo para oír la palabra, yo no tengo tiempo para hacer transcripción, no tengo tiempo para hacer inmersión, no tengo tiempo ni siquiera para ir a la reunión a oír la palabra, ¿no es así? Y esta semilla queda allí, parada. Ahí, un poco mejor. La semilla cayó. Vamos a continuar. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ya es un poco mejor. El hermano me llevó para una reunión. Recibí la palabra. ¡Qué cosa! ¿Cómo estoy perdiendo esto? ¡Qué palabra buena! Él recibe con alegría. Pero, ¿qué sucede? Pero no tiene raíces en sí mismo, siendo de poca duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, siempre por la palabra, luego tropieza. Entonces, hermanos, usted ¿en qué estado está usted? En el segundo estado. Usted recibe la palabra con alegría, pero después no surte mucho efecto. Y el tercer tipo es el que fue sembrado entre los espinos. Es el que oye la palabra, es mejor. Pero oye la palabra y la palabra brotar, consigue crecer. Pero al crecer, encuentra que los espinos que lo sofocan. Entonces, los cuidados del mundo y la fascinación de las riquezas sofocan la palabra, la ahogan a la palabra y se hace infructuosa. Usted está en este estado. Usted ama la palabra, usted quiere que la palabra crezca, a usted le gusta la palabra y la palabra encuentra una tierra para poder crecer, solo que usted no quitó los espinos. Usted aún ama al mundo. El mundo aún consigue, con los cuidados del mundo, con la fascinación de las riquezas, consigue sofocarlo. Hermanos, cuando el Señor vuelva, hermanos, esta semilla suya no fructificó. Hermanos, es mejor nosotros desarrollarnos hasta llegar al cuarto tipo de suelo. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Nosotros oímos la palabra y nosotros la comprendemos. Y este da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando el Señor vuelva, hermanos, va a reinar con Él por 1000 años. Hermanos, vamos a buscar limpiar nuestro corazón. Por eso que la lucha aquí, hermanos. Juan, yo ya hablé, hablando de Juan, creo que el capítulo 2, ¿no es así? Primera de Juan, capítulo 2. ¿No es así? Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque no caben dos cosas en el mismo espacio. El corazón es uno solo. Si usted ama al mundo, el maligno está allá. Entonces no tiene espacio para que Dios entre. Entonces, si usted ama al mundo, no hay como el amor de Dios está en usted. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, los deseos de la carne, el mundo tiene para todos los gustos. A usted le gusta prostitución, sensualidad, a usted le gusta fornicación, lascivia. Él tiene su departamento para eso. Pero si a usted le gusta de un departamento más refinado, hay cultura, hay placer, también está este departamento. Y también el departamento de la moda, el de la estética, el departamento, las cosas del mundo, del buen automóvil, de los cosméticos. Las mujeres les gustan más cosméticos y así en adelante. Entonces el mundo tiene todos los departamentos. ¿Para qué? Para tomar su corazón. Tomar su corazón. Esto es concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, hermanos. Entonces voy a leerles a ustedes.
Las armas del mundo son la concupiscencia de la carne, que son las pasiones de la carne, la concupiscencia de los ojos. Se refieren a los deseos del alma, tales como vanagloria, prestigio, poder, de que se originan las envidias, rivalidades, odios, maldades, difamaciones y también la soberbia de la vida. Se refiere a la ostentación de riquezas, a la arrogancia, desprecio, superioridades y al orgullo. Hermanos, todo esto es provisto por el mundo y ocupa el corazón del hombre. Satanás entonces usa esta arma poderosa para mantener bajo control todo este mundo sistematizado. ¿Usted crea que al hombre le gusta el diablo? ¿A usted cree que al hombre le gusta estar del lado del maligno? No, claro que no. Pero ¿cómo él ejerce el control sobre este mundo? A través de esto. De estas cosas: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Todo hombre, hermanos, corre detrás del dinero. El amor al dinero es el que controla todo este mundo. Algunos pocos dicen, no me gusta el dinero, pero también le gusta otra cosa, que también es el mundo. Entonces el hombre corre detrás del dinero, del poder, corre detrás de vanaglorias. Y todo está bajo el control de Satanás. No hay lugar para Dios. Nuestro corazón está ocupado por estas cosas. Por eso, hermanos, el mundo yace en el maligno. Primera Juan, ya que estamos con Primera Juan abierto en la Biblia, Primera Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estar bajo es el verbo usado para un cadáver. Usted no yace en su casa. Usted mora en su casa, pero el cadáver yace bajo un cajón. El mundo es una marioneta en la mano del maligno. Es el que mueve a este mundo a través de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso, hermanos, él controla al hombre por el amor al dinero y por todo lo que él proporciona, y amor al poder y todo lo que el poder puede dar al hombre. Él controla las naciones. Usted puede ver esto en la política. En la política, los políticos van detrás de ¿qué? O es dinero o es poder, ¿no es así? Y el poder para tener dinero no sale de esto. Por esto que está bajo el mundo, bajo el control del maligno. Entonces, para vencer al maligno, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La palabra. Primera de Juan 2:14. ¿No es así? Yo voy a leer la parte final. Joven, os escribo porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cómo se vence al maligno, hermanos? La palabra. Por eso, hermanos, nosotros estamos haciendo ¿qué? Inmersión en la palabra, transcripción en la palabra, anotación de la palabra, hablando entre nosotros la palabra, hacemos ¿cómo se dice? Habitar ricamente nosotros la palabra de Cristo, enseñando, instruyendo y amonestándonos mutuamente. Nosotros dormimos oyendo la palabra, despertamos oyendo la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llenando nuestro corazón de la palabra. Esta es la manera de vencer al maligno. Entonces, para vencer al maligno es la palabra de Dios que permanece en nosotros. Y vamos a continuar. Vamos a dar continuidad a la lectura de 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, para que por nuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es el día de la visitación? Es el día en que Dios inspeccionará a los peregrinos como un pastor supervisa su rebaño. Hermanos, va a haber un día para que los peregrinos,
Los peregrinos siempre esperan un día porque ellos no tienen patria. Ellos esperan un día que Dios les visite para que ellos sientan, ellos tengan una nación, ellos son parte de un reino. Entonces, este es el día de la visitación para quien está peregrinando. Versículo 13 en adelante. Por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, Pedro quiere dejar claro aquí, hermanos, que nosotros que vivimos en otras naciones, yo digo los judíos creyentes que viven en otras naciones, ya que no es su patria, no es su reino, entonces no vamos a vivir de acuerdo con las leyes de esta nación porque nosotros somos de otra nación, ¿no es así? Hermanos, no es así. Si usted está viviendo aquí en la tierra, usted necesita sujetarse a las instituciones terrenales, a las instituciones humanas. Dios nunca nos habló para que nosotros no obedezcamos a las instituciones humanas. Por el contrario, si nosotros vivimos en la tierra, nosotros tenemos que obedecer, estar sujetos a estas instituciones. Entonces, esto también está en Romanos 13. Vamos a ver, Romanos 13, versículo 1. Pablo entonces habla a los romanos, porque muchos de estos de la iglesia en Roma son judíos que emigraron para allá. Ahí él también habla que no es porque usted no hace parte de los ciudadanos, entonces usted deja de cumplir su deber como ciudadano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, no resista a las órdenes de las autoridades en la tierra, porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No es solo porque va a ser multado, no es solo porque va a recibir una infracción, es que usted cumple lo que es determinado en el país, no, es por deber de conciencia. Por esto pagáis y también los tributos. Aquellos que solo niegan los impuestos, paguen los impuestos. Pagar tributo porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos los que le debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Usted va a decir, pero el gobierno usa mal nuestro dinero de impuestos. Esto no es con usted. Ellos van a recibir, si Dios permitió que ellos fueran instituidos allí como autoridad, ellos cumplen su parte y nosotros cumplimos la nuestra. Y Dios va a dar la justa paga para quien no actúa bien. Por tanto, hermanos, nosotros, en cuanto vivimos en la tierra hoy,
Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte como ciudadanos de nuestro país. Hoy vivimos en una democracia y la democracia tiene como la libertad de expresión. Cada uno tiene la libre expresión. Todos entonces en la democracia tienen derecho de opinar, tienen derecho de hablar, de dar su opinión. Sin embargo, hermanos, nosotros, aparte del país, del régimen del país, nosotros tenemos un Señor que gobierna sobre nosotros. Nosotros no tenemos esta libertad de hablar lo que queremos, no. Nosotros tenemos un Señor que gobierna mi boca, mi lengua, hasta mis pensamientos. ¿No es así? Entonces, hermanos, por tanto, no debemos usar la libertad para la malicia, para la maldad. Antes debemos vivir como siervos de Dios, porque nosotros tenemos un Señor a quien tenemos que dar cuentas. Siempre tengan en mente, un día nosotros todos vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Entonces debemos tratar a todos con honra. Lejos esté de nosotros la calumnia, la difamación, porque calumnia y difamación, hermanos, son instrumentos del diablo. Comienza por la maldad y termina con difamaciones, con calumnias, porque no tienen otra cosa mejor para ellos intentar atacar a los hijos de Dios, los hijos del reino. Hermanos, lo que ellos tienen en sus manos es calumnia y difamación. Y nosotros no vamos a entrar este mismo instrumento. Nosotros no usamos esta misma manera. Debemos amar a los hermanos, o mejor, y a la hermandad. Yo ya estoy en el versículo 17. 17. Tratad con honra, amad a los hermanos, temed a Dios, honradlo, honrad al rey, temer a Dios, pues es Él a quien debemos obedecer, honrar al rey, o sea, honrar a la autoridad instituida. Hermanos, cómo es importante nosotros aprender a la lección de sumisión a una autoridad. Dios nunca bendijo a un rebelde, nunca bendijo a uno que va en contra a la autoridad instituida. Entonces, hermanos, aún en la política, usted tiene sus opiniones políticas, pero hermanos, nosotros nunca debemos deshonrar a una autoridad. Por peor que usted crea que él está ejerciendo su cargo, pero hermanos, nosotros podemos tener opiniones contrarias. Pero nosotros nunca podemos deshonrarlo. ¿Los hermanos entienden? Es diferente. No quiere decir que yo tengo que concordar con él. No, yo puedo no concordar, pero yo no debo deshonrarlo. Porque no es solo esta persona. Esta persona está investida de una autoridad. Yo tengo que honrar esa autoridad. Entonces, este espíritu de rebelión, de rebeldía, viene de Satanás. No viene de Dios. Entonces nosotros nunca podemos entrar en esto. Siempre honrar. Yo puedo hablar, no estaba en mis escritos, pero me vino un sentimiento de hablar un poco sobre cómo David actuó con relación a Saúl. ¿Puedo hablar un poco de esto? Yo creo para nuestros jóvenes es una buena ilustración. Ustedes saben que en 1 Samuel 15, Saúl fue instituido como rey sobre Israel. 1 Samuel 15. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ustedes entendieron hasta la institución de un rey sobre Israel, la institución de un rey sobre el pueblo de Dios. Este rey tiene que seguir. ¿Qué dirección? Él tiene que seguir la palabra del Señor, porque en medio del pueblo de Dios es Dios quien gobierna. Entonces, aunque Dios instituya autoridades entre nosotros, hermanos, esa autoridad tiene que estar atenta a la palabra del Señor.
No es porque ahora él tiene una posición de poder, una situación de autoridad, él puede hablar lo que él quiere hacer. No, él tiene que estar atento a la palabra del Señor, porque en la iglesia, entre el pueblo de Dios, hermanos, es Dios quien gobierna. Bueno, ahí infelizmente miren el versículo 2, después que fue ungido rey, el versículo 2, Dios dio la atribución principal para Saúl. Su responsabilidad principal, ¿cuál era? Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponer en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, esta es la orden de Dios para Saúl. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermano, Amalec representa la carne. La carne no sirve para nada. No tiene sentido perfeccionarse en su carne. La carne es para ser destruida. Hermanos, el Espíritu es el que debe guiarnos para vivir por el Espíritu. Entonces, no guarde la carne. Su carne tiene un lado bueno, tiene un lado malo, que tal vez usted quiera destruirlo, pero el lado bueno, aquella bondad natural, aquel amor natural, hermanos, Dios también no lo quiere. Ustedes entienden, todo esto tiene un sentido espiritual. ¿Qué hizo Saúl? Saúl fue realmente allá. Luchó contra los amalecitas, versículo 5. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está frente al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de los Amalec. Pero no mató al rey, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, Saúl, él creyó que su opinión buena podía ayudar a Dios. ¿Quién sabe? El rey Agag puede ser útil mañana por su inteligencia, su capacidad, puede ser un buen consejero del rey. Entonces él conservó vivo al rey y también lo mejor de las ovejas, lo mejor de los animales gordos. ¿Por qué? Porque puede ser la riqueza de la nación de Israel, también puede servir de sacrificios para el Señor. Miren, estas buenas opiniones que usted tiene en su carne buena, y él no lo mató, no lo destruyó. Hay que, dijo el Señor en el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, la iglesia, para ejecutar la palabra del Señor, no basa por su manera de pensar, no basa por sus opiniones y lo que usted cree que es mejor. Obedezca la palabra del Señor. Entonces Samuel se entristeció y toda la noche clamó al Señor. Hermanos, ¿qué sucedió ahí? Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Él preservó lo mejor del rebaño para holocausto y sacrificio. ¿Será que el Señor tiene más placer en holocausto y sacrificio en que se obedezca a su palabra, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere que usted obedezca su palabra.
No tenga la opinión sobre su palabra. Él dijo, A es A, vamos a obedecer. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Aquí no habla, rechazaste al Señor, sino a la palabra del Señor. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, enseguida que él fue colocado como rey, él fue destituido como rey por causa de no obedecer la palabra del Señor. Miren qué situación triste. Por eso, hermanos, si nosotros queremos ser ciudadanos del reino, si nosotros queremos cooperar con el establecimiento del reino, nosotros tenemos que observar algo, obedecer la palabra. Oír atentamente la palabra y obedecer la palabra, sin quitar ninguna coma ni un acento. Y el Señor va a hacer su voluntad por nosotros. Ahí el Señor levanta a otro para ser rey. Él levanta a David. Entonces, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahí él fue a la casa de Isaí y vino el primer hijo, ahí un hijo lindo, alto. Y el Señor le dijo a Samuel, versículo 7, no mires su parecer ni su altura, debía ser alto. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí vino otro de sus hijos, versículo 10. Y Samuel le dijo, Jehová no ha elegido a esto. A Isaí, él ni quiso llamar a su hijo más joven, porque creía que él entre los otros era el más feito. Tal vez esto sí, debe ser un adolescente ignorante, no sabe de nada. Ahí faltaba, versículo 11, faltaba el joven que estaba apacentando las ovejas. Los otros no estaban apacentando las ovejas. David estaba apacentando las ovejas. Hermanos, él no tenía tiempo para estas cosas, para las vanidades. Él estaba trabajando, apacentando. Entonces le dijo, llámalo. Ahí el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar. Él era lindo también. Él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es él. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermanos, es muy interesante. Cuando Dios unge a alguien, el Espíritu posa sobre este. Entonces, gracias al Señor, hermanos. Esto no es algo que el hombre pueda hacer. Ahí que sucedió. De ahí en adelante, Saúl, sabiendo que David fue ungido, Saúl buscaba matarlo a David. Buscó matar a David. Yo no tengo mucho tiempo, yo no quiero estar fuera del bosquejo, pero esto es más para que ustedes entiendan. David tuvo que huir de Saúl. Está en el capítulo 21, versículo 10. Solo voy a leer un versículo aquí. Es este, ¿no? Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Él tuvo que huir porque Saúl le buscaba matar. Y en medio entonces de esta situación, miren en el capítulo 24 de 1 Samuel. David tuvo oportunidad de matar a Saúl. Saúl hizo de todo para quitarle la vida, pero cuando David tuvo la oportunidad, él no lo hizo, no lo mató. Capítulo 24, versículo 3 al 6. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una caverna, una cueva, entró Saúl en ello para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.
Quiere decir, David y sus hombres estaban en el interior de la caverna y Saúl entró en esa caverna para aliviarse. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Aunque se lo haya rechazado, él fue una vez ungido por el Señor. David siempre va a honrarlo al que fue ungido por el Señor. Hermanos, es lo mismo. Entonces, en nuestro corazón nunca puede haber cualquier rebeldía en contra de uno que fue ungido por el Señor. Capítulo 27, 26, versículo 7, otra oportunidad. David pues y Abisai fueron de noche en el ejército, y aquí Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy te ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera. Abisai dijo: en la última vez tal vez usted no tuvo coraje de matarle, déjame que yo lo voy a matar. Déjame que le hiera con su lanza y lo enclave en la tierra de un golpe, y no dará segundo golpe. Tengo seguridad que con un golpe lo mato. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Ahí el versículo 11: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Hermanos, esta lección nos enseña, hermanos, alguien que fue ungido por el Señor, aunque está haciendo mal, haciendo todo lo peor, para ir hasta en contra de la administración del Señor, pero deje que el Señor lidie con él. Usted no extienda su mano contra él. Es verdad, usted continúe, hermanos, en sus cosas. No sé si me entienden. Usted, no sea usted quien extienda la mano en contra uno que fue autoridad delante del Señor. Por tanto, hermanos, el Señor no le gusta que usted tenga cualquier actitud de rebeldía. Por eso, gracias al Señor, el Señor se unió a nosotros, tantos adolescentes, tantos jóvenes como capitanes y tropas, y también tenemos los intendentes que suplen el soporte necesario para estas compañías. Y ahora, hermanos, tenemos tantos valientes de David que están ayudándonos en la obra del Señor. Hermanos, esta es una lección que yo quiero enseñarles a todos ustedes. Vamos, hermanos, nunca levantar la mano en contra de un ungido del Señor. Nunca levantar la mano contra una autoridad. Aunque él esté haciendo mal contra el Señor, no sea usted que levante su mano. Deje al Señor lidiar con esa situación. Usted siempre debe tener un corazón nunca de rebeldía, nunca de rebelión. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Vamos al versículo 18. Señor Jesús. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, aquí nos habla con relación a los siervos, a los judíos creyentes que están en las naciones gentiles y que tienen la posición de siervos. Los siervos deben ser sumisos al Señor, aunque
tenga un jefe, tenga un señor injusto, alguien que lo maltrata, hermanos, continuar en el mismo principio. Si yo estoy en la posición de sumisión, yo me someto. Y no quiere decir, hermanos, esto no quiere decir que yo concuerde con todas sus injusticias practicadas contra mí. Pero, hermanos, el Señor sabe darte el libramento. No sepa usted que sea el que se reivindique, tenga una posición de siervos. ¿Sabe por qué es esto, hermano? ¿Por qué es esto? Esto en verdad habla con relación al propio Señor Jesús. Usted sabía que nuestro Señor Jesús, Él vino a la tierra y asumió la posición de un siervo voluntariamente. ¿No está esto en Filipenses 2? ¿Está o no está? Por eso, hermanos, todos nosotros en la iglesia, nosotros debemos asumir esta misma postura del Señor. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir, Él no se aferró a la posición de Dios. ¿Qué hizo? Él antes, a sí mismo, se despojó asumiendo la forma de siervo. Nuestro Señor Jesús vino aquí en la tierra. Él voluntariamente asumió la forma de siervo. Hermanos, esta actitud avergüenza a Satanás. Porque Satanás, cuando era un ángel creado por Dios aún en la esfera positiva, él fue capacitado con toda la sabiduría y hermosura. Y él quería ser el grande. Él quería subir y ser igual a Dios. Y nuestro Señor, que era Dios, Jesús, que era Dios, Él no se apegó a la posición de Dios. Él quiso asumir la forma de siervo. Y los siervos, hermanos, no tienen ningún derecho de reivindicación. Porque siervo en aquel tiempo aquí, este término aquí, era esclavo. Un esclavo en el tiempo del Imperio Romano no tiene libertad, no tiene derecho a nada, Quien tiene derecho sobre él es su Señor y nuestro Señor Jesús. Él asumió la posición de este siervo, ¿es verdad o no? Él vino aquí en la tierra. Vamos a continuar, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nunca reclamó que Dios le permitió ser injuriado y maltratado, abofeteado, agredido y morir de la peor manera, la muerte de la cruz. Hermanos, Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es verdad? Entonces, hermanos, todos nosotros, hermanos, debemos tomar esta actitud. Estamos aquí en la tierra, hermanos, es para ser siervos. Yo soy el siervo de los hermanos, yo soy siervo de las personas que están en las calles, yo soy siervo del Señor. Mi postura es de siervo, yo no reivindico reconocimiento. Ustedes no saben que yo estoy en el sol, aún el sol de Cuiabá, en un sol de casi 40, 50 grados, y usted aquí dentro de su oficina con aire acondicionado, yo estoy predicando el evangelio, yo quiero reconocimiento. Hermanos, un siervo no busca reconocimiento. Un siervo no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. Un siervo no tiene horas extras. Un siervo es siervo, solo sabe servir al Señor. Hermanos, por eso que nuestro Señor Jesús, en Isaías 53, describe bien este siervo. Isaías 53, versículo 2. Dios podría dar por lo menos una apariencia mejor. Pero Él vino. No tenía ninguna apariencia buena. Era despreciable, el más rechazado entre los hombres. Hombre de dolores.
y que sabe lo que es padecer, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, Él era despreciado. De Él nosotros no hicimos caso. Ciertamente Él tomó sobre nosotros nuestras enfermedades y nuestros dolores, y llevó sobre sí, y nosotros lo rechazábamos como azotado por herido de Dios y abatido. Versículo 2, Él dice, Él subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay apariencia en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No había ninguna. Por lo menos podría decir la nariz de Él es lindo, pero ninguna belleza. Pero Dios no equipó con ninguna belleza física. ¿Por qué? Porque Él vino dispuesto a servir como un siervo. Él no quiere que nadie lo exalte. Oh, Señor Jesús, Él fue, versículo 7, Él fue oprimido y humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, Él no abrió su boca. Hermano, fue traicionado y preso como un malhechor. Manos 14:65. Vamos a ver el Evangelio de Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle. ¿Cree esto? Dios que se hizo hombre, escupieron en Él y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban a bofetadas. ¿Sabe qué es bofetada de un alguacil? Es delicado. Los policías, una bofetada en la mano, en la oreja, usted queda sordo y se desmaya. Entonces Jesús sufrió todo esto. Él vino dispuesto a todo esto, Él es siervo. Oh, Señor Jesús. Entonces, los 4 seres vivientes que nosotros vimos en Ezequiel 1, ellos tenían 4 rostros. ¿Cuáles son los 4 rostros? Primer rostro, el rostro de hombre. A la derecha tenía el rostro de león. A la izquierda, rostro de buey. Y atrás tenía el rostro de águila. Y rostro de hombre, porque es el hombre que va a ejecutar el propósito de Dios. Así lo determinó Dios. Y el rostro de águila, de león, Él vino a ser el rey del reino de los cielos. Dios quiere establecer el reino aquí en la tierra y entregárselo a Él. Como águila, Él vino como Dios. Él está sobre todo. Él tiene una vida superior a todas. Pero como buey, Él vino ¿para qué? Para servir a nosotros. Gracias a Dios, hermanos. Y el buey es un animal, hermanos, que no reivindica un salario para sí mismo, ni recibe salario. No tiene vacaciones, horas extras. Lo único que el buey sabe hacer es servir a su poseedor. Usted nunca vio un buey rebelarse contra su poseedor. Un caballo a veces se rebela contra su montador. Un burro se empaca, pero un buey no. Un buey siempre va a servir a su dueño, a su poseedor. Sin embargo, hermanos, el buey no recibe salario, no recibe nada, pero hermanos, no puede faltar el alimento al buey. ¿Estoy en lo correcto o no? Lo único que tiene que darle a él para él poder servir es la comida. Entonces, en 1 Corintios 9:9, ¿qué dice Pablo? 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Está bien, usted no me da salario, usted no da el aguinaldo, no le da hora extra a él no reivindica nada, pero no le puede faltar el trigo, no le puede faltar la comida.
Tiene que tener comida. Sin comida él no sirve. Y primera que Pablo habla. ¿Acaso es con los bueyes que Dios se preocupa? No. No es con bueyes, sino con los que están sirviendo aquí. Ahí, 1 Timoteo 9. 1 Timoteo 9. Perdón. No puede ser 9, ¿no? ¿Dónde estoy? 5:18. 5:18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos entre nosotros los colportores. Predican el Evangelio. Y Pablo dice, quien predica del Evangelio, que viva del Evangelio. Solo que la manera pasada que los hombres tenían era de que remunerar a los que sirven al Señor. Nosotros también hicimos esto en el pasado, remunerar. Pero hermanos, este principio no es bueno. ¿Por qué? Porque quien asalaría, quien es asalariado, termina siempre oyendo, debiéndole cosas al que paga el salario. Y nosotros somos siervos de Dios. Nosotros servimos a los hombres, pero como siervos de Dios. Entonces Dios es quien tiene que alimentarnos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por eso dijo, colportaje vino de Dios. El colportaje vino de Dios. Tanto es así que vino de Dios, que los colportores, ellos no hacen colportaje por dinero. No hacen colportaje por dinero. ¿Por qué? Porque cuando hacen colportaje por dinero, porque la motivación es el dinero, no funciona el colportaje. Pero cuando ellos lo hacen por obediencia a la palabra, ellos hacen por amor al Señor, amor a las personas, ahí funciona el colportaje. Y cuando funciona, nuestros colportores viven del propio Evangelio. Y nadie es su dueño, nadie es patrón de ellos que le paga el salario. Ellos viven del mismo Evangelio. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces no pueden dejar de comer. No coma mucha. No coma mucho porque no van a quedar barrigudo. No miren al ala ese aquí porque están muy gordos, están comiendo mucho. No es Carliño, nosotros comimos mucho ayer. Vamos a disminuir un poco la comida, comimos mucho. Entonces, hermanos, comida no puede faltar, pero no exageren. Bueno, vamos a continuar. El Señor cuida de nuestro sustento. Por eso que el Señor Jesús enseñó en Mateo 6, 32 al 34. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nunca Dios va a dejar faltar nuestras necesidades. Si nosotros somos siervos del Señor, Él es nuestro Señor. Salmo 127. Salmo 127. Hermano, he animado a los hermanos que están en la etapa etaria de valientes de David. Muchos de ellos están en una etapa de edad que están con muchos sucesos personales en su empresa en que trabaja o en sus negocios, en pleno desarrollo profesional. Ellos son muy exigidos en sus empresas y negocios. Entonces, al mismo tiempo que ellos prosperan en su vida profesional, también son más exigidos en horas de trabajo. Entonces, ellos no tienen mucho tiempo. El único tiempo que ellos tienen es en su vida profesional y atender a su familia. No tienen tiempo para el Señor. Entonces, gracias al Señor, hermanos, nosotros no podemos dejar
que estos hermanos tan preciosos no tengan tiempo para el Señor. El mundo está consiguiendo hacer lo que Él quería, ocupar a nuestros hermanos, a nuestros valientes de David. Y el Señor quiere quitarlos de esta situación, pero no es hacer con que ellos dejen de trabajar, no. Ellos van a continuar trabajando y el Señor va a poder bendecirlos. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Miren, varios de estos hermanos están aquí. Estaban totalmente ocupados por su tiempo, en su tiempo. No tenían tiempo para el Señor. Pero cuando el Señor les tocó el corazón, ellos que creían imposible de dividir su tiempo para el Señor, no tenía posibilidad de dividir el tiempo. Pero ellos comenzaron a decir, yo voy a pedirle al Señor, ya que el Señor me está incomodando, molestando, yo voy a acompañar un poco más la palabra. Hermanos, todo comienza por la palabra. Cuando ellos comienzan a acercarse a la palabra, quedar más cerca de la palabra, acompañar más la palabra, hermanos, ellos fueron viendo que el Señor va haciendo milagros en sus vidas. Ellos dan un poco de tiempo para acompañar la palabra y este tiempo no les faltó en su vida profesional. Y por el contrario, cuanto más ellos dedican al Señor, a la palabra, más el Señor va haciendo milagros en sus vidas, va haciendo con que sus cosas prosperen en sus vidas. Entonces, es así, hermanos, que poco a poco ellos van viendo que el Señor en verdad quiere el corazón. Si ellos tienen un corazón de comenzar a dedicarse al Señor, el Señor cuida sus negocios. Ellos no necesitan dejar sus negocios, no necesitan dejar su vida profesional, pero si ellos, en medio de tantas ocupaciones, resuelven hacer este desafío al Señor también, comenzar a acompañar de cerca la palabra. Hermanos, varios de ellos en San Pablo, yo soy testigo, varios hermanos en San Pablo, ellos están tan útiles en la obra del Señor. No solo ellos dan un poco de tiempo al Señor, hoy ellos, por ejemplo, esta ida a África, son varios de estos que están coordinando la conferencia en África del Sur. Ellos que no tenían ningún tiempo para hacer esto, hoy ellos son los principales coordinadores de esta conferencia en África del Sur. Por eso, hermanos, todo comienza con su corazón. Si usted dice, yo voy a dar un tiempo y principalmente acompañar la palabra, el resto, si usted deja que la palabra trabaje en su corazón, la palabra va a ser el resto. Entonces, este versículo 127 es un regalo para esto que estoy hablando. Versículo 2, 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y comáis el pan de dolores, pues que a sus amados dará Dios el sueño. Él les da en cuanto duermen. ¿Saben? Usted no tiene tiempo para el Señor porque usted se levanta de madrugada, usted duerme tarde, usted tiene que trabajar mucho para que la prosperidad venga y usted tiene que ganar dinero penosamente con el sudor de su frente. Usted está trabajando, por eso que usted cree que no tiene tiempo para el Señor. Pero el día que usted resuelve dar el tiempo al Señor, el Señor le va a dar a usted en cuanto usted está durmiendo. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, qué gloria es si somos abofeteados y soportamos con paciencia. Eso no tiene gloria. Si usted sufre por error suyo, no tiene ninguna gracia delante del Señor. Evidentemente no se trata de soportar las consecuencias del pecado, y sí por practicar el bien. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Es seguir el modelo del Señor. Vamos a continuar la lectura del versículo 21. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, nosotros podemos seguir los mismos pasos de Cristo porque hoy nosotros tenemos la misma vida.
que hizo que Cristo soporte tanto sufrimiento por nosotros y sin haber cometido ningún pecado, ni siquiera se halló engaño en su boca. Conforme nosotros vemos en Isaías 53, Él fue oprimido y humillado, Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, Él quedó callado todo el tiempo. Fue cortado de la tierra de los vivos y por causa de nuestras transgresiones. Cuando Él fue maldecido, no respondía con amenaza. Aprendamos a no responder con la misma moneda a nuestros transgresores. Romanos 12. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermano Don nunca devolvió con la misma moneda cuando él fue maltratado, cuando él fue engañado y calumniado. Hermanos, nosotros no debemos devolver la misma moneda, porque nosotros no usamos las mismas armas de las tinieblas, porque nosotros confiamos en el Señor que juzga rectamente. Nosotros tenemos al Señor que juzga. En 1 Tesalonicenses 5:15. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos sempre seguir o caminho. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Hermanos, siempre seguir el camino de nuestro Señor Jesús. Pero esto no quiere decir, hermanos, que nosotros no tomemos prevención, que la obra del Señor no sea perjudicada. Esto no tiene nada que ver, ¿ustedes entienden? Nosotros no tenemos que ser alguien hablando con malas palabras. No voy a devolver en la misma moneda, pero nosotros no quiere decir que no vamos a tener previsión de lo que debemos hacer en cuanto a la obra. Aquí dice, Jesús confiaba en Dios que juzga rectamente. Nuestra actitud debe ser esta. Pablo, al ser martirizado, fue abandonado por todos los de Asia, que él cuidó por 3 años. Noche y día no cesó de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto está en Hechos 19, 10, 20 y 31. Y 2 Timoteo 1:15. Todos en Asia le abandonaron a él en el año 67. Aún así él sabía que él había cumplido su deber. 2 Timoteo, vamos a ver, 2 Timoteo 4. Hermanos, esta debe ser nuestra actitud. Nosotros hacemos nuestra parte, ¿no es así? Cada uno hace su parte, siendo fiel al Señor y confiar en el Señor que juzga rectamente. Capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiere decir, aunque todos los de Asia le abandonaron a él, él dedicó noches y días a cada uno de ellos con lágrimas, y lo abandonaron. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? El Señor sabe juzgar rectamente. En cuanto a mí, gracias a Dios, el Señor me reservó una corona de justicia. Hermanos, esta debe ser siempre nuestra actitud. No es porque los hermanos tratan bien, nos tratan mal. Nosotros somos fieles al Señor. Al Señor debemos, hermanos, todo nuestro servicio. Entonces, vamos a continuar. Yo necesito terminar aquí. Versículo 24. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Deuteronomio 21, 23 dice que el que es colgado en un madero es maldito de Dios. Cristo se hizo maldición para que nosotros podamos recibir la bendición. ¿Cuál fue la mayor bendición?
la maldición que Cristo tomó en la cruz, Dios nos dio la bendición. ¿Cuál fue? Gálatas 3. Vamos a ver Gálatas 3, 13 y 14. Gracias a Dios. Oh Señor Jesús. Qué cosa maravillosa. 3:14. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado. ¿Dónde estoy? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, si Jesús dijese, desistise de ir a la cruz, yo no voy a tornarme maldito por estos hombres, no, no voy a la cruz. Nosotros no hubiésemos recibido la bendición de Abraham, nosotros no hubiésemos recibido el Espíritu prometido. Gracias a Dios, Él asumió la forma de un siervo, dispuesto a servirnos. Versículo 24. Terminando aquí, ¿está bien? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, gracias a Dios. Dios creó al hombre para recibir su vida, a fin de cuidar del hombre a través de la gobernancia por la vida, del gobernar por la vida. Por eso Él colocó, dije ayer, por eso Él colocó el árbol de la vida en medio del jardín, para que el hombre pudiese recibir esta vida. Esta vida gobernaría al hombre, ¿no es así? Y el hombre no le faltaría nada. Pero el hombre escogió el árbol de conocimientos del bien y del mal. Ustedes oyeron la historia ayer, y al final la muerte pasó a reinar entre los hombres. Y todo lo que el enemigo tiene que ofrecer al hombre es este mundo con sus concupiscencias. Y infelizmente, lo que este mundo ofrece al mundo está descrito en el libro de Eclesiastés, que Salomón dijo que, ¿qué cosa? Vanidad de vanidades. Esta vida está solo hecha de vanidades. Este mundo no te ofrece nada más que cansancio, fatiga bajo el sol. Hermanos, todo es vanidad, porque Salomón, porque si usted dice, hay un placer que yo no disfruté, yo no soy rico, quería ser millonario. Hermanos, Salomón disfrutó de todo. Aún haber disfrutado de todo, él dijo, esta vida es vanidad de vanidad, todo es vanidad bajo el sol. Por eso, hermanos, cuando Dios quiso gobernar al hombre por su vida, Él quería satisfacer al hombre en sus tres partes. El cuerpo es fácil, es dar comida al hombre, pero lo más difícil es satisfacer nuestra alma. Por eso, hermanos, cuando el hombre cayó en el mundo, en el reino de Satanás, hermanos, él no tenía ninguna esperanza. Él estaba enredado en esta zaranda de ilusiones terrenas que no satisfacen al hombre. El dinero no satisface al hombre, el poder no satisface al hombre. El confort, los placeres de la carne, los placeres del alma, no satisface al hombre. Nada satisface el alma del hombre. Por eso que el Señor, hermano, envió a Jesús a predicar el evangelio del reino. Solamente el reino de Dios en vida es que satisface verdaderamente al hombre. La palabra de Dios, hermanos, es capaz de satisfacer al hombre. Mateos 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, hermanos, el hombre lejos de Dios, lejos de la vida de Dios. Mateo 9, Jesús vino aquí en la tierra y encontró que las multitudes afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Este mundo no consigue apacentar el alma del hombre. Pero, hermanos, sin el cuidado de Dios, sin el cuidado por la vida de Dios, el alma del hombre es la parte que más sufre.
Piensen bien. E está sobre nossos ombros. ¿Qué está sobre nuestros hombros? Cuando hablo de los hombros, no son los hombros físicos, los hombros de nuestra alma. ¿Qué está sobre nuestros hombros? Ansiedade tão grande entre nós. La lucha por la supervivencia, ¿no es así? El sustento crea Porque, irmãos, una ansiedad tan grande entre nosotros. Por eso que Jesús dijo, no andéis ansiosos por lo que habéis de comer, beber y vestir. Porque, hermanos, el sustento da una carga enorme sobre nosotros. ¿Es así o no? sucesso. Oh, Señor Jesús. Mais sofrimento. É ou não é? Nosotros Todos estamos tenemos lutando aqui todas las presiones psicológicas de alcanzar el suceso. Esto es un sufrimiento más, ¿no es así? Todos estamos luchando aquí para alcanzar el suceso. Entonces son presiones, alcanzar prosperidad y también las responsabilidades sociales. Pagar impuestos, las responsabilidades familiares, criar a los hijos, dar comida a los hijos, una buena escuela, salud a los hijos. Esto crea una responsabilidad tan grande que hace que el hombre sucumba y vivir en un mundo de inseguridades, de angustias, ansiedades y hasta de depresión. ¿Es así o no? Nosotros estamos como ovejas sin pastor. Pero gracias a Dios, hermanos, ahora nosotros nos convertimos al pastor de las ovejas. Él es pastor y obispo de nuestras almas. Él verdaderamente sabe cuidar de nuestra alma. Por eso, hermanos, fuimos regenerados mediante la semilla incorruptible, mediante la palabra de Dios que es viva y permanente. No queremos volver más para aquella vida efímera de vanidades en que el hombre no pasa de hierba. Yo estoy hablando acá de 1 Pedro, versículo 23 y 24 y 25. La vida del hombre, hermanos, es como una hierba y su gloria, prosperidad, todo lo que él alcanza es la flor de la hierba. Y la vida humana es corta, la hierba muere. Y cuando la hierba muere, la flor cae. Entonces, hermanos, nada llevamos de este mundo. Todo es muy efímero. Todo es muy temporal. Hermanos, vamos a vivir lo que es realmente permanente. Por eso, ¿quién satisface mi alma? La palabra del Señor, versículo 25. La palabra del Señor permanece eternamente. La palabra consigue suplirme. Y esta satisfacción que yo voy a tener por el suplir de la palabra del Señor, esta satisfacción también es eterna. Es eterna. Por eso, ¿qué dice? ¿Qué es esta palabra? Esta es la palabra que fue evangelizada. Otra palabra. Es la palabra profética. La palabra de todas las semanas, de todos los días, es que le satisface a usted. ¿Usted cree en esto? Si usted no invierte en esto, usted va a continuar viviendo en un mundo de ansiedades, de angustia, de inseguridades y por fin de depresión, sino de pánico. Hermanos, vamos a salir de esto. Inmersión en la palabra. Vamos a salir a predicar el evangelio, a hacer el buen y ve, hacer que esta palabra circule entre nosotros. Esto va a quitarnos de la depresión, va a quitarnos de la angustia, quitando la ansiedad, y nuestra alma será apacentada. Y el Señor no va a dejar faltar el plato en su mesa, no va a faltar comida en su casa. Él cuida de usted. Jesús es el Señor. Amén.